Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos el honor de contar como invitado. Primero es un compañero buzo que haces es bien importante y la otra pues es un especialista, es el doctor Carlos Ernesto Montoya Molina. El doctor es especialista en medicina nuclear y aparte es presidente de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e imagen molecular. Entonces no es cualquier invitado, doctor. Bienvenido, este es su podcast. Ismael, pues muchas gracias por la gran oportunidad que me brindas de estar aquí presente en tu gran auditorio, muy Muchas gracias. bonito, y en este gran servicio que das a través del podcast para que toda la gente esté bien informada de muchos aspectos médicos. Te agradezco mucho la oportunidad. Yo realmente tenía varias ocasiones ya viendo todo lo que Muchas estás gracias. produciendo y te felicito por esa gran labor. Muchas gracias, Doc. Y el tema que traemos el día de hoy, pues es medicina nuclear. A lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor han escuchado alguna vez de medicina nuclear, pero no conocen en sí qué es, a qué se dedica, por qué, quiénes son los médicos encargados de esto. Entonces, si nos vamos a remontar así a la antigüedad, pues la medicina ha tenido muchos grandes avances desde que en 1895 Röntgen pues describió los rayos X. Antes de eso, pues ni idea sabíamos qué pasaba dentro del organismo. Inclusive si los médicos o las personas querían entrar al organismo a revisar, pues ya eran considerados muchos hasta brujos y cosas así. Correcto. Y los condenaban y las ideas que tenían las personas pues eran macabras, ¿no? Entonces, pues qué bueno que ha ido evolucionando. Y esto nos ha venido a traer pues más mejores tratamientos. La esperanza de vida ha mejorado para la gente. Antes, a lo mejor en los 1800, la esperanza de vida era 35, 40 años. Ahorita hay países que casi 90 años es su esperanza de vida. Entonces, esto es porque la medicina se ha ido revolucionando. Y qué importante, pues estos hallazgos, ¿no? Hacia fines grandes o que la gente nos pudiera entender más qué es la medicina nuclear. Bueno, Ismael, es una pregunta interesante que es curioso porque normalmente tú dirías, le pregunto al paciente y el paciente no sabe lo que es medicina nuclear. Y lo curioso es que incluso muchos médicos tampoco saben lo que es medicina nuclear. Exacto. Sobre todo médicos que no fueron de generaciones recientes. Sí. Aunque la medicina nuclear tiene muchísimos años, más de 60 o 70 años a nivel mundial, realmente no hay muchos centros donde la gente aprenda lo que es medicina nuclear. Y esto lo que es una especialidad médica que se encarga de realizar estudios de diagnóstico a través de imágenes que conocemos como gamagramas, como SPECT o como PET, que son técnicas tomográficas de medicina nuclear a través de imagen que nos permiten hacer estudios de diagnóstico muy temprano, que nos permiten tener una visión muy diferente a los estudios de rayos X convencionales como la tomografía computarizada, los rayos X simples, etc. Entonces, medicina nuclear te permite hacer diagnóstico a través de imágenes basadas en la detección de un tipo de radiación especial que normalmente se la damos al paciente a través de algo inhalado, la mayoría de las veces inyectado en la vena, y de diferentes formas se introduce en nuestro cuerpo y nos permite hacer estos diagnósticos. Pero también podemos utilizar, Ismael, medicina nuclear para tratar ciertas enfermedades específicas. Durante muchos años la hemos utilizado para tratar, por ejemplo, enfermedades de la tiroides. Tenemos muchos conocidos que están enfermos de función tiroidea elevada, hipertiroidismo. Sí. Y estos pacientes, después de estar tomando medicamentos como Tapazol, tienen algunos problemas y entonces son propensos a recibir yodo radioactivo a una dosis relativamente pequeña para controlar su hipertiroidismo. También podemos utilizar el mismo yodo para tratar a algunos pacientes con cáncer de tiroides y estos requieren ser hospitalizados para que tengamos mejor seguridad en nuestro control de los pacientes. Ok. Al final, resumiendo nuevamente, medicina nuclear es una especialidad que se encarga de realizar diagnósticos y terapias
usando sustancias radioactivas. Sí, y muchos lo confunden a veces con la radiología normal, ¿no? Con el médico radiólogo. Pues sabemos que la especialidad de medicina nuclear es diferente. Estudian, tienen que estudiar radiología primero, después hacen medicina nuclear, o ya es una especialidad como tal. Es una especialidad diferente, Ok. paralela. Tú decías hace rato, Wilhelm Röntgen, que fue el descubridor de los rayos X hace más de 100 años. Y bueno, paralelamente a ello, Pierre y Marie Curie descubrieron la radioactividad. Sí. Entonces, estos dos descubrimientos se fueron paralelamente. Los rayos X desarrollan todos los métodos de diagnóstico, los rayos X simple, la tomografía, la fluoroscopía, etc. Y estos métodos de rayos X nos proporcionan la mitad de la información, que quiere decir el lado anatómico de lo que nuestro cuerpo representa. Sin embargo, no la anatomía es la única que debemos de tomar. Entonces tenemos enfermedades que tienen una repercusión funcional y hay que ver. Así es. Nuestra medicina nuclear representa cambios fisiológicos, cambios biológicos que pueden predecir incluso a las alteraciones anatómicas de rayos X. Es decir, a veces podemos nosotros detectar enfermedad de manera muy temprana, incluso antes de que aparezca en un estudio radiológico. Ok. Esto es importante porque antes decíamos, bueno, me tomé una radiografía, estoy bien, ya no tengo nada, me voy a mi casa y pum, a la vuelta de la esquina nos dábamos cuenta que el paciente moría. Y en realidad podía ser porque tenía una enfermedad y no nos habíamos dado cuenta. Sí. Ahora podemos detectarla de manera muy temprana, pero al detectarla de manera muy temprana también a veces es cierto, no tenemos la certeza de lo que es, pero al menos no dejamos que el paciente se vaya a su casa libremente. Claro. Le damos un seguimiento más estrecho y en ese seguimiento podemos precisar mejor qué es lo que está pasando en nuestro organismo. De modo que tanto la anatomía, que es la información de rayos X, como la fisiología o la bioquímica que estamos viendo, los cambios biológicos que estamos viendo en los estudios de medicina nuclear, deben de unirse para tomar mejores decisiones. Claro. Y aquí miramos que la diferencia sería a lo mejor, primero fue los rayos X, que bueno, no fue un gran avance, ya podemos ver lesiones, fracturas, cosas así. Pero después se empezó a crear ya la tomografía, resonancia magnética, pero como bien comenta, no eran o son estudios que son para ver lo que hay en el momento y a veces no se pinta lo que pudiera llegar a pasar o no se puede predecir qué puede pasar al futuro, sino que es una imagen actual de lo que tiene el paciente, ¿no? La medicina nuclear utiliza ciertos medicamentos, como comentó, vía intravenosa, vía oral. Y esto va a ir marcando ciertas regiones del cuerpo. ¿Cómo le llaman? ¿Radiofármacos le llaman? Son radiofármacos, son sustancias radioactivas que se unen a una molécula en especial y esta molécula se distribuye en nuestro cuerpo dependiendo de nuestro metabolismo y también del radiofármaco. Por ejemplo, hay una modalidad de medicina nuclear que se llama tomografía por emisión de positrones, el PET. El PET utiliza un radiofármaco que se abrevia como FDG. La G del radiofármaco es glucosa, es azúcar. Hazte cuenta que nosotros revolvemos azúcar con algo radioactivo y lo inyectamos en nuestro cuerpo. Cuando lo inyectamos en nuestro cuerpo requiere glucosa para funcionar. Nuestro cuerpo entonces va a absorber normalmente esa glucosa radioactiva y lo vamos a ver a través de una imagen como zonas donde aparece más la captación de este radiofármaco. Pero los tumores, por ejemplo, pueden requerir más consumo del habitual de este radiofármaco, entonces vamos a ver zonas que están mucho más intensas en este metabolismo, en esta concentración de radiofármaco y podemos entonces, por ende, encontrar enfermedades distintas para saber si es un tumor, si el tumor es benigno, si el tumor es maligno, si se extendió mucho más allá de un órgano como la próstata, la mama, a cualquier otro tumor, un cáncer de pulmón, por ejemplo, si nada más está el cáncer en el pulmón o se extendió hacia otro sitio, a lo que llamamos estadificación. El pronóstico y el tratamiento de estos pacientes cambia dependiendo de la estadificación. Un paciente con un tumor en la mama
no se maneja igual y no tiene el mismo pronóstico si se extendió hacia los ganglios linfáticos, hacia el hígado, hacia los huesos. Y lo mismo sucede en un paciente con cáncer de próstata, por ejemplo. Ok. No es el mismo pronóstico si el cáncer nada más está en la próstata y por lo tanto tampoco va a ser el mismo tratamiento si nada más está en la próstata o si ya se fue a los ganglios en la región, a los ganglios a distancia, a los huesos, a las vísceras como el hígado. Entonces el pronóstico y el tratamiento va a variar. Sí. Y estos tipos de fármacos o de radiofármacos que se utilizan, la gente a veces le tiene miedo y dice, no, es que medicina nuclear, hablamos de radiación que me van a meter al cuerpo, eso me puede causar más daño. O sea, ¿realmente es seguro el administrar este tipo de radiofármacos? Es totalmente seguro, Ismael. Realmente el uso de radiofármacos a través de 60, 70 años a nivel mundial ha demostrado que es muy seguro. Es muy poco probable que tenga un tipo de reacción alérgica. Es muy poco probable que tenga un daño renal, por ejemplo. Hay medios de contraste iodados que tienen una nefropatía, es decir, afectan la función renal cuando los administramos, pero estos radiofármacos se ha visto a través de muchos años que no producen ese tipo de lesión. Ok, y es seguro administrarse, es nada más para adultos, los niños también se pueden administrar algún tipo de radiofármaco. Sabemos que hay tumores en niños y lo platicamos con doctoras que estuvieron el podcast pasado. Por ejemplo, hay tumores en los niños cerebrales, gliomas y otros tipos de tumores ahí que se desarrollan. ¿Esto los pueden identificar a través de radiofármacos también? También podemos ver pacientes desde muy chiquitos hasta adultos, tanto hombres como mujeres. De hecho, medicina nuclear no solamente se utiliza en pacientes con cáncer, o sea, se puede utilizar desde un recién nacido al momento de que la mamá embarazada va y se hace un ultrasonido y en el ultrasonido quizás puedan ver que su riñón está dilatado. Ok. Piensan que esté obstruido. Y cuando nace el bebé, lo pueden mandar para hacer un gammagrama renal para ver cuál es el tipo de función o el grado de función que tiene este riñón. Por lo tanto, va a normar la conducta a seguir. Claro. Podemos ver niños desde recién nacidos o en edades muy tempranas en los que les das alimento y de repente empiezan a vomitar o tienen ruidos extraños y lo que puede estar pasando es que tengan reflujo, se regresa el alimento del estómago hacia el esófago y quizás se va a los pulmones y tengan cuadros respiratorios repetitivos. Entonces, medicina nuclear se puede utilizar desde recién nacido prácticamente. En los primeros años de vida, sin duda alguna, tiene muchos beneficios en diferentes enfermedades, no solamente oncológicas, pero podemos utilizarlo en jóvenes que tengan dolor articular, que tengan dolor en la cadera, que tengan tumores, claro está, que tengan alguna infección. Quizás a alguien lo operaron de una rodilla y de repente vemos la rodilla está roja, está caliente, tiene dolor, etcétera. Pueden pensar que tenga una infección, entonces podemos utilizar medicina nuclear para encontrar algún tipo de infección, diferenciarla de algún tumor. En México, por ejemplo, la causa número 1 de mortalidad y de complicaciones de enfermedades del corazón son las enfermedades del corazón, perdón. Entonces, uno de los estudios más frecuentes que hacemos en el día a día son estudios de perfusión miocárdica para ver el estado del corazón en esos pacientes que les duele el pecho. Que han tenido un infarto, que no saben si necesitan realmente ir a un cateterismo cardíaco o no. Un estudio de perfusión miocárdica, por ejemplo, al paciente le puede beneficiar, porque si se hace un estudio y sale normal, menos de 1 de cada 100 pacientes va a tener eventos cardiovasculares agudos, llámese muerte súbita, infarto miocárdico, y entonces si menos de 1 de cada 100 va a tener un evento cardiovascular agudo, normalmente son pacientes de bajo riesgo, son pacientes que pueden ser tratados de manera conservadora a través de medicamentos, no necesitan mayor seguimiento, mayor evaluación más que seguimiento. Al contrario, un paciente que sale anormal en la perfusión miocárdica es un paciente que va a tener un gran beneficio de ser llevado a un cateterismo cardíaco porque vamos a poder precisar que la obstrucción coronaria quizás
esté produciendo una disminución de flujo sanguíneo en el corazón y va a tener un buen manejo médico porque vamos a ir a destapar esa arteria. Sí. Y va a tener una corrección, pero con evidencia de que realmente el paciente está enfermo. Sí, a nosotros, por ejemplo, en el área de emergencias nos toca ver pacientes que llegan con dolor en el pecho, parecido a un infarto, o lo que nosotros pensamos como médicos de urgencias, un infarto, ¿no? Hacemos a lo mejor algún estudio, hacemos un electrocardiograma y está normal. A veces, si el paciente va iniciando, le hacemos enzimas cardíacas y sale normal. Pero nos ha tocado pacientes que traen todo el cuadro, o sea, así como dices, si camina como pato y hace como pato, pues es pato, ¿no? Entonces, laboratorialmente, electrocardiográficamente, pues el paciente está bien, pero clínicamente no está bien. Los mandamos a hacer el estudio que comenta y pues resulta que sí está tapado y al paciente le va mucho mejor porque antes de que se complique pasan y se destapa la arteria que traía ahí el problema como tal, ¿no? Entonces le das una mayor esperanza de vida al paciente y evitas a lo mejor complicaciones, ¿no? Bueno, comparado con un electrocardiograma en reposo, con una prueba de esfuerzo, con un ecocardiograma, se conoce claramente que el estudio de perfusión miocárdica a través de medicina nuclear, ya sea SPECT o PET, es el método que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Y esto también es importante mencionar. Muchas veces asociamos que la obstrucción coronaria genera una falta de flujo al corazón y asociamos que si está habiendo falta de flujo al corazón es porque está obstruido. Sí. Sin embargo, es un término que en la actualidad está bien reconocido, que no necesariamente tiene que ser así. La circulación principal del corazón representa enfermedad microvascular. Es decir, son pequeñas ramitas que no aparecen en la tomografía ni en el cateterismo y que, que no aparecen en el cateterismo ni en la angiografía. Entonces son pequeñas ramitas que nosotros sí valoramos, pero no se ven en otros métodos. Y solamente el 5% de la circulación del corazón le representa esas arterias grandes que vemos en el cateterismo. Por ejemplo, 60% de las mujeres que tienen dolor de pecho, que tienen cambios electrocardiográficos y que tienen alteraciones en la perfusión miocárdica a través de medicina nuclear, pueden no tener obstrucción de arterias coronarias epicárdicas, las grandes. Y eso engloba un término que se llama INOCA y MINOCA, que es, MINOCA es infarto miocárdico sin obstrucción coronaria. Y INOCA es isquemia miocárdica sin obstrucción coronaria. Esto es importante porque a veces nosotros les decimos, tiene isquemia, Ismael, tu paciente, y tú me dices, y tiene dolor de pecho. Y le encontré cambios electrocardiográficos. Sí. Y esto y lo otro, lo llevas a cateterismo y te dicen, no estaban tapadas las arterias. No tienen tapadas las arterias, la paciente está bien. Pero no están considerando el 95% de la circulación del corazón, que es enfermedad microvascular. Entonces, los pacientes que tienen isquemia moderada e importante son pacientes que van a tener un gran beneficio de ser llevados a un cateterismo, y los pacientes que tienen isquemia ligera quizás tendría todavía la oportunidad de darle un tratamiento médico óptimo. Y aparte de, ya que vimos que sirve para diagnosticar cáncer o para ver tumores, para la parte cardíaca, ¿tiene otra función, por ejemplo, en predecir ciertos padecimientos del sistema nervioso? Podemos predecir o hacer un diagnóstico muy temprano para ciertas enfermedades como la demencia, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, y esto lo podemos utilizar a través de un método que es relativamente nuevo, pero tiene en México 20 años, en Sonora tiene 4 años, que tenemos una modalidad que es la tomografía por emisión de positrones. Entonces, los pacientes con demencia son pacientes que pueden ser diagnosticados muy tempranamente, incluso con tomografías o resonancias que pueden ser completamente normal. Tenemos diferentes radiofármacos para evaluarlos, como el FDG, que evalúa el metabolismo, pero podemos tener algunos otros productos o radiofármacos como el carbono PIB para evaluar la placa amiloide, entre otros más. Y esto nos permite hacer una serie de evaluaciones que nos permiten
hacer un diagnóstico muy temprano de demencia tipo Alzheimer. Ok. Y diferenciarlos de otro tipo de demencia, como la demencia vascular, la frontotemporal, etcétera. Y bueno, eso creo que va en relación a tu Sí, pregunta. claro. Hay también la posibilidad, a lo mejor, de funcionar o de correlacionarse con el neurocirujano en pacientes, a lo mejor que tienen epilepsia, de ver dónde está el foco como tal. También es una de las funciones acá, ¿no? Es exactamente otra gran importancia en lo que podemos hacer. Resulta que nosotros conocemos seguramente a un paciente que tiene epilepsia, ¿no? Entonces tenemos un vecino, tenemos un paciente, tenemos un amigo, y tiene epilepsia, le acaban de decir, tiene diferentes tipos de presentaciones, pero tiene epilepsia. Ya le dicen, epilepsia, el diagnóstico ya está hecho. Entonces ¿Qué sigue? su médico le empieza a dar tratamiento para la epilepsia y le da un medicamento y le da 2 medicamentos y le da 3 medicamentos, pero falla a controlar su epilepsia. Entonces, alrededor de 40% de los pacientes con epilepsia son de difícil control. Ok. Y la oportunidad, ya el tratamiento médico ya no es lo ideal. Entonces queda una posibilidad que el neurocirujano lo opere de su cerebro y que le quite el foco que está descargando, que está produciendo la epilepsia, y el paciente se va a poder controlar. O sea, ponen la sustancia Ajá. y marca la región de las células que están hiperfuncionando, digámoslo de esta manera. Sí, correcto. Tiene mucho que ver el estado en el momento en que hacemos el estudio. Hay estudios que se llaman interictales con PET, la tomografía por emisión de positrones. Es muy común que hagamos eso. Eso es en el día a día. Entonces, el PET en epilepsia se utiliza en estado interictal. Así como estamos tú y yo ahorita, al paciente lo tratamos de dormir un poco, lo dejamos sin estímulos auditivos, visuales, etcétera, y le inyectamos un radiofármaco. Este radiofármaco entra, se concentra en el encéfalo y nos permite ver el flujo de sangre en el cerebro, la perfusión cerebral, el metabolismo cerebral. Con FDG podemos ver en estado interictal focos de epilepsia, de modo que ahí se produce una disminución del flujo en una región. El lóbulo temporal, por ejemplo. Y entonces vamos a ver una zona del cerebro que está hipometabólica, es decir, capta menos el radiofármaco en relación al resto del cerebro, y podemos decir, ahí está el foco de epilepsia. Con una precisión mayor que cualquier otro método, en estudios tomográficos o de resonancia magnética, que incluso pueden ser normal. Entonces es un estudio que se utiliza mucho para evaluar estos pacientes con demencia, con epilepsia, perdón, y encontrar el foco, sobre todo cuando el tratamiento médico ha fallado. Sí. Y es otra opción que tienen los pacientes, que a lo mejor el tratamiento que le han estado dando pues no funciona. Y el paciente dice, convulsión y convulsión y convulsión. Correcto. Entonces, el que puedan encontrar la zona que está generando el problema y que el cirujano entre hacia a fines prácticos, quemar la zona o las células que están generando el problema, pues al paciente, qué gran beneficio, ¿no? O sea, le cambia la vida completamente, ¿no? Correcto. Y aquí en México hay quienes producen medicina nuclear, o viene todo el extranjero. Tenemos un centro que regula todo esto aquí en nuestro país, o quién mueve toda esta parte de la medicina nuclear. Bien, la medicina nuclear, los equipos uno los va y los compra, como comprar una tomografía, un ultrasonido, etcétera. Pero estos equipos necesitan un abastecimiento de un radiofármaco. Claro. Para la modalidad que se conoce como gamagrama y la modalidad tomográfica del gamagrama, que es el SPECT, requerimos de radiofármacos que vienen desde Europa, llegan a México, y cada semana nos están llegando a nosotros esos generadores de tecnesio con lo que podremos hacer estos estudios del día a día. Con la modalidad de PET, la tomografía por emisión de positrones, requerimos de un equipo grande, muy sofisticado, que se llama ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador de partículas para producir isótopos radioactivos, como el flúor 18, el carbono 11, el nitrógeno 13. Y con estos, en una radiofarmacia,
se mezclan para producir finalmente las diferentes moléculas radioactivas como el FDG, el PSMA, etc. En el estado tenemos el primer PET-CT de la región de Sonora y Sinaloa. Porque antes no existía, ¿no? Creo que era Baja California el más cercano y México, Guadalajara, Monterrey. Guadalajara, Baja California, en Tecate, efectivamente. Aquí en Hermosillo está el primer PET-CT de Sonora y Sinaloa. Okay. Pero el PET-CT no puede trabajar si no tenemos un ciclotrón que produzca estos radioisótopos y estos radiofármacos en la radiofarmacia. Entonces tenemos el primer ciclotrón de la región noroeste de México. Wow. Y en la actualidad se están produciendo alrededor de 7 radiofármacos distintos, lo cual le da una versatilidad para 4 años de trabajo bien importante. Podemos producir radiofármacos, por ejemplo, muy novedosos y específicos como el de la próstata. Para todos los pacientes con próstata tenemos un radiofármaco que se llama Fluor-PSMA. Okay. Este Fluor-PSMA nos permite evaluar a los pacientes que tienen cáncer de próstata con riesgo intermedio, desfavorable o riesgo alto, y podemos saber si el cáncer solamente está en la próstata, si se fue a los ganglios regionales o a distancia, si se fue a los huesos, si se fue a las vísceras. Podemos ver la respuesta al tratamiento de una manera muy temprana. Podemos planificar un sitio de biopsia, el sitio correcto de una planeación de radioterapia. Podemos ver si el paciente que ya fue operado de prostatectomía, le quitaron toda la próstata y uno dice, bueno, le quitamos la próstata y el paciente está muy bien. Sí. Pero puede ser que después regrese la enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través del antígeno prostático que se empieza a elevar. Okay. Y tenemos que buscar dónde está. Sí. Pero le hacemos una tomografía y le hacemos un gammagrama convencional y dice, no, todo está muy bien, pero el antígeno se está elevando y me está mandando una alerta de que la enfermedad ahí está, pero no sabemos dónde está. Sí. PET-CT con PSMA, que es esta molécula que tenemos nosotros, que es nueva a nivel mundial, nosotros ya la hacemos ahí. Okay. Y podemos disponer de esta para los usos de nuestros pacientes. Nos cambia, por ejemplo, 56% aproximadamente la conducta de nuestro paciente. Es decir, tiene cáncer de próstata, lo voy a operar, le voy a quitar la próstata. Le hacemos un PET y está invadido. La enfermedad está por todos lados. Ya no lo operas. Claro. O, ¿sabes qué? Le voy a dar quimioterapia a este paciente con cáncer lo voy a operar a este paciente con cáncer de mama. Le voy a hacer una mastectomía. Y le haces un PET-CT a un paciente con cáncer de mama y te das cuenta que está invadida. En vez de darle cirugía, le vas a dar quimioterapia seguramente. O quiero ver, ya le di quimioterapia y quiero ver si está respondiendo bien, si la quimioterapia le está funcionando. Entonces le haces un PET inicial antes del tratamiento, después de 2-3 ciclos o ciertos ciclos le haces otro PET de seguimiento y te das cuenta que toda la enfermedad desapareció. Vamos bien con la quimioterapia. O por el contrario, le das quimioterapia a este paciente con cáncer de mama, le haces otro PET de seguimiento y antes que cualquier otro método te das cuenta que no está cambiando. Y te preguntas, ¿le sigo con esa quimioterapia o le cambio a otro esquema distinto? Porque esta, al final del camino, no está funcionando y voy a perder tiempo, dinero. Y la vida del paciente al final. Entonces, PET te cambia la conducta en un porcentaje muy grande, la mayoría de las veces 30% o más. En cáncer de próstata, 56% más. Okay. Puedes evaluar la respuesta al tratamiento. En realidad, medicina nuclear tiene muchísimos beneficios en el campo diagnóstico y terapéutico. Sí, o sea, tiene las dos funcionalidades, ¿no? Una es entrar, buscar, ver, diagnosticar y la otra se puede, pues, para tratar, ¿no? Al paciente. ¿Se utiliza también para dolor? Se utiliza para el dolor también. Muchos de los pacientes que tienen algún tipo de cáncer pueden tener dolor, sobre todo dolor óseo. Los pacientes que tienen cáncer de próstata se puede diseminar a los huesos. El hueso es el sitio más frecuente de enfermedad. Sí. Y les genera mucho dolor, un dolor que a veces es difícil de controlar con 1 o 2 medicamentos. Les damos morfina y el paciente está quejándose de dolor en toda hora y es difícil más
si la enfermedad se extendió. Tenemos radiofármacos que nos permiten controlar la enfermedad y nos ayudan a controlar el dolor. Pero los más nuevos no solamente nos ayudan a controlar el dolor, controlan un poquito la enfermedad, nos permite que el paciente tenga una mejor expectativa de vida en los siguientes meses. Seguramente no lo vamos a salvar. Pero ya son cuidados paliativos. Tendremos pues. una posibilidad que el paciente viva algunos meses más con mejor calidad de vida. Sí. No es normal estar o vivir con dolor, ¿no? Entonces, qué importante, porque hay pacientes que ya sean desahuciados y que, pues, que Dios te acompañe, le dicen, y no, o sea, qué bueno que hay otro tipo de alternativa que puede funcionar, medicina nuclear más cuidados paliativos, medicina del dolor, para tratarle al paciente y que a lo mejor los últimos días, semanas, meses, años de su vida, pues los vive de una manera tranquila, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Pero incluso lo usamos ya no nomás en el paciente paliativo. Ok. O sea, sino sí, que tiene enfermedad, digamos, un cáncer de próstata que se fue a los huesos, pero no necesariamente en el que ya está en fase terminal. Exacto, así es. Sino que, de hecho, entre más temprano lo agarremos, cuando tenga una enfermedad en los huesos y que esté sintomático y que tenga otros riesgos, podemos utilizar estos radiofármacos como uno que se llama Radio 223, comercialmente conocido como Xofigo, Okay. o uno más moderno que se llama Lutecio 177 PSMA. Lo administramos una vez al mes, una vez cada 6-8 semanas. Lo administramos intravenoso, el paciente se va a su casa y a los días nos damos cuenta que el paciente que venía con dolor ahora viene más tranquilo, más relajado, menos dolor, empieza a utilizar menos morfina, empieza a utilizar menos medicamentos para el dolor, viene más alegre, duerme mejor, tiene menos riesgos de fractura en sus huesos, o sea, una calidad de vida mejor. Así es. Son radiofármacos que ahora se le llaman teragnósticos. Ok. Este término teragnóstico se refiere a un radiofármaco que lo puedo utilizar para hacer un PET, un PET-CT. Entonces lo inyecto y se va a captar, se va a pegar a donde está la enfermedad. Yo lo voy a ver y le voy a decir, la enfermedad está aquí, aquí, acullá. Bueno, ahora utilizo el mismo radiofármaco, la misma molécula PSMA, le cambio el isótopo radioactivo, el flúor 18, por el lutecio 177. El lutecio 177, junto con el PSMA, se va a ir a pegar ahora en donde yo vi la enfermedad, en los órganos que vi la enfermedad, pero ahora para tratarla. Ok. Entonces tenemos un fármaco que tiene finalidad diagnóstica y un similar con una afinidad terapéutica donde justo en la que viene el diagnóstico. Sí. Estos radiofármacos tienen una gran importancia en la actualidad que nos permiten mejorar los diagnósticos, la terapia y el pronóstico de los pacientes. Qué importante y cómo ha ido avanzando la medicina. No sabemos qué más nos depara a futuro o a corto, mediano, largo plazo. Pero si ahorita tenemos esa capacidad de diagnosticar, de entrar, de dar esas herramientas terapéuticas para el paciente, pues ¿qué nos espera, no? Al futuro. Bueno, empezamos hablando de algo interesante. Decías, es que Wilhelm Röntgen descubre los rayos X y yo te dije, Marie Curie descubrió la radioactividad. Cada quien agarró por su lado, íbamos en caminos paralelos pero separados. Y después hubo una persona, y que de hecho utilizan el Marie Curie como una medida, ¿no? Sí. Entonces hubo una persona que un día se le ocurre y dice, oye, voy a acercar mi equipo a tu equipo y voy a hacer lo que normalmente veíamos separado. Yo hago una tomografía, yo le hago un gamagrama, pero lo veíamos separado. Entonces ahora lo junto en un solo equipo. Y entonces ahora tenemos mezclas de estas modalidades. Entonces tenemos la unión de un estudio de medicina nuclear con el estudio radiológico. Entonces tenemos el SPECT, el PET-CT, pero más moderno ahora, SPECT resonancia o PET resonancia. Obtengo toda la información anatómica de un método, toda la información funcional, metabólica, biológica del otro método. Hago un estudio mucho más sólido, con menos posibilidad de errores, con menos falsos,
al cambiar la tomografía de rayos X por la resonancia, tengo un estudio que tiene menos aplicación, menos exposición radiactiva al paciente. Entonces, la evolución de la imagen diagnóstica que decías al principio, de Röntgen y luego de Marie Curie, que iban cada quien por su lado, después tienden a converger, y en realidad ahora se sabe que son estudios mucho más precisos cuando los tenemos. PET resonancia tenemos uno solo en México. Hace como 3 años se instaló el primero. ¿Dónde está? ¿En el cancerología? No, está en la Ciudad de México, en un centro privado que se llama CT Scanner. Es un gran centro. Ahí afortunadamente tenemos amigos nucleares y radiólogos que están trabajando en ellos y están aportando muchísima, muy buena información. Pero la imagen diagnóstica está cambiando. Sin embargo, no es solamente la radiología o la medicina nuclear, y no es un tema de competitividad, sino es un tema de complementación diagnóstica. Sí, y sabemos que pues, los equipos son caros, todos los equipos son demasiado caros. ¿Cómo cuánto andará más o menos un equipo de estos, un aproximado? Es que depende del equipo que quieras. Sí. Por ejemplo, te voy a hablar de un equipo de tomografía por emisión de positrones. Un PET-CT puede costar alrededor de $1,200,000, de ahí para arriba. De dólares, no estamos hablando de dólares. De dólares. Sí. $5 millones. Wow. Las tecnologías más modernas, que son las tecnologías digitales. Pero estos equipos requieren el ciclotrón, y el ciclotrón te puede costar $10 millones. Entonces, realmente es una metodología muy buena, cara para comprar, cara para mantener, pero que tiene un impacto muy fuerte en la salud del paciente. Sí, ¿y por qué hago este tipo de preguntas? Porque a lo mejor la gran mayoría de estos centros son particulares. Lo ideal sería que estuviera esta herramienta, porque sabemos que hay gente que a lo mejor no puede pagar un equipo como tal. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿subrogan estos servicios o ellos tienen sus equipos? Porque lo ideal sería que también el sector público pues tuviera acceso a este tipo de diagnósticos, tratamientos, y no estuviera reservado para otras personas nada más. ¿Sí existen en nuestro país? Bueno, en el país sí existen equipos en instituciones de salud de gobierno, como en el INCAN, el Instituto Nacional de Nutrición también. Creo que el Centro Médico de Enfermedades Respiratorias lo tendrá. No, el INER no, pero son varios a nivel institucional. En México y en Monterrey creo que también tienen. Pero es cierto, la mayoría son a nivel privados, y también algunos de los privados atienden y reciben pacientes institucionales subrogados, ¿no? Sí, porque qué bueno sería que las instituciones, el sector público, a lo mejor si no tienen la capacidad adquisitiva de tener un recurso como tal, bueno, que le diera la posibilidad al paciente de subrogarle el servicio. Y lo platicaba con otras personas que venían aquí, el gobierno invierte en campañas políticas, invierte en muchas cosas que no sirven, y en salud pues invierten muy poco, ¿no? Entonces, qué bueno sería que le invirtiera a estas cosas que dan resultados, que dan diagnósticos, que le da pronóstico, calidad de vida al paciente, que a lo mejor le costaría mucho menos al gobierno diagnosticar algo a tiempo, tratarlo, a evitar y tratar todas las complicaciones que tienen. ¿O cómo ves esa parte? Sin duda alguna. Hay que hacer una medicina diferente a lo convencional. Medicina nuclear sin duda tiene una gran aportación en estos grandes beneficios. Como decía, ¿de qué me sirve tener alguna vez lo vi en una institución? Me decía, es que este estudio de corazón que me dices vale $10,000. Me decía, es muy caro. Y yo le dije, y se te hace caro, ¿y cuánto tiempo tienes a un paciente que le duele el pecho esperando un turno para ir a un cateterismo para definir qué voy a hacer con ese paciente? No, pues que 15 días. ¿Cuánto te cuesta el día hospital? Con 2 días hospital que él me decía, el estudio. pagas el estudio. Así es.
y tú lo tienes 10, 15 días guardado esperando a ver qué vas a hacer con ese paciente, si lo mandas a su casa o lo mandas a un cateterismo. Entonces, cuando inviertes en ese sentido, cambias la visión de lo que quieres hacer y empiezas a tomar mejores decisiones médicas y administrativas también, y un gran beneficio para el paciente. El paciente no tiene alteraciones en la perfusión, lo manda a su casa tranquilamente, el paciente debe estar bien. Tiene alteraciones en la perfusión, vas a cateterismo, pero reduzco muchos de los que están haciendo fila y mando a cateterismo realmente a que tengo que ir. Así es. Le voy a dar quimioterapia, las quimioterapias son carísimas. Y le das quimioterapia, ahí estás dándole y dándole quimio. Y si no le va a servir, ¿para qué le sigues dando quimioterapia? Sí. Mejor búsquete Así es. alguna quimioterapia que le esté dando resultado. ¿Cómo vas a saber tempranamente si le está dando resultado o no? Hazle un PET. ¿Y cuánto costará a lo mejor una quimio? 200. Ok. No más. Imagínense, 200,000 pesos una quimio. Vamos a ponerle de 100 a 200. De 100 a 200,000 pesos. Y se me hace poquito 100,000, ¿no? 200,000 pesos una quimio. ¿Cuántas sesiones va a ocupar el paciente? Con 3, 4 sesiones que le diste, ya casi pagas hasta el equipo, yo creo, ¿no? Si sumas Sí. a todos los pacientes que le estás dando quimioterapia en X cantidad de tiempo a nivel nacional, o sea, ya tuvieran más equipos o tuvieran más recursos, los mandaras directamente o con los centros que ya están como tal, pues los mandas y le das mucho mejor pronóstico al paciente. Entonces hay muchos estudios que avalan que hacer un estudio como el PET, como el PET-CT a estos pacientes tienen beneficios importantes, ahorras dinero en la persona, ahorras dinero en la institución, evitas procedimientos innecesarios, una biopsia, Sí. una cirugía innecesaria, quimioterapias, etc. Entonces tomas mejores decisiones. Sí. Cambias la conducta importantemente en estos pacientes. Entonces el costo-beneficio de realizar un estudio como el PET-CT en estos pacientes es muy, muy, muy importante. Sí. Pacientes como linfoma, todos los pacientes con linfomas en la actualidad están por guías que debemos hacerle un estudio PET-CT al inicio, antes del tratamiento, entre el segundo y tercer ciclo para ver una respuesta rápida de tratamiento. Sí. Y sin embargo, eso está en las guías. Y muchos lugares deberíamos de hacerlos, pero a veces decimos, bueno, es que me va a costar mucho hacer el estudio y no lo hago. Pero en realidad están guías, todas las recomendaciones, se sabe todos los beneficios, debemos de hacerlo, pero a veces no lo hacemos porque decimos, es que no estamos en un medio que me permita gastar todo eso. Pues no, aquí la importancia que le apliquemos más a nuestros políticos, a nuestra gente, o inclusive a nosotros mismos, invertirle a nuestra salud. Sé que a muchos nos cuesta a lo mejor dar una X cantidad de dinero, pero ese dinero es para salvar nuestra vida. Entonces, ¿cuánto cuesta tu vida? Es otras preguntas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen no sé, un top 5 de enfermedades que vean ahí en medicina nuclear, ¿cuáles serían las primeras 5 o 10 enfermedades, no sé, las enfermedades más comunes que ustedes diagnostican por medio de estos estudios? O sea, ¿qué ven más? Bueno, si me voy en orden de importancia por equipos, sí. Yo digo, en el equipo de medicina nuclear convencional, en la gamma cámara, sin duda alguna la cardiopatía isquémica es lo más frecuente. Entonces vemos pacientes que les duele el pecho, pacientes que han tenido un infarto, pacientes que ya han sido operados y queremos saber si están bien porque tienen otra vez molestias. Entonces la cardiopatía isquémica sin duda alguna. Okay. Los estudios de perfusión miocárdica. Después vemos mucha enfermedad endocrinológica o vemos muchos de esos pacientes que de repente llegan y me dicen, te encontré una bolita en el cuello, tienes un nódulo, o alguien te palpó el cuello y tienes un nódulo. Entonces te dicen, ese nódulo puede ser maligno, hay que investigar. En algunas ocasiones se requiere un gammagrama para determinar esto. También podemos tener esos pacientes que tienen un nódulo y que están asociados a hipertiroidismo, donde también tenemos que ver la posibilidad de diagnosticarlos, pero también tratar su hipertiroidismo con yodo radioactivo. Sin duda también en niños, podemos ver niños, como decía al principio, niños que tienen reflujo, que están vomitando alimento, que tienen cuadros respiratorios repetitivos, también es otro procedimiento frecuente que hacemos. Niños que tienen cuadros de infecciones de vías urinarias repetitivas, que tienen piedritas en los riñones, sí. Niños, adolescentes y adultos, y entonces
Estos pueden dañar el riñón, podemos nosotros evaluar su urodinamia, ver el grado de función renal que tenga el paciente. Creo que por ahí va más o menos como lo principal. También podemos ver pacientes que tengan cáncer de seno, cáncer de próstata, en donde se pueda diseminar. Tradicionalmente, durante muchos años se ha utilizado lo que se llama el gamagrama óseo para ver si se fue a los huesos o no de estos cánceres de mama o próstata. Sin embargo, también es cierto que ahora la otra modalidad que se llama PET-CT nos permite evaluar muchos de estos pacientes con cáncer de mama o de próstata con diferentes radiofármacos como el fluorodesoxiglucosa o PSMA. Nos permite también evaluar muchos de los pacientes con linfomas, ¿sí? Muchas enfermedades oncológicas, pero podemos ver pacientes, como bien decías, pacientes con demencia, esos pacientes que se les empieza a olvidar las cosas y en forma temprana hay que hacer un mejor diagnóstico para saber si los tratamientos, qué tratamiento le vamos a dar y cuál de estos es el más apropiado. O podemos tener pacientes que tengan epilepsia, como decíamos, que sean de difícil control, que hay que saber si el medicamento ya dejó de fallar para ver si la opción quirúrgica es importante. Podemos tener cuadros de encefalitis, muchos pacientes entran al hospital con cuadros psicóticos, con cuadros así... Confusionales, y es una encefalitis. Y nosotros podemos hacer que ese paciente, en vez de que esté en un psiquiátrico, esté atendiéndose por un neurólogo y que tenga la respuesta. Algunos de esos pacientes pueden tener un síndrome paraneoplásico, podemos evaluarlo ahí. Otra de las consideraciones también es esos pacientes que están teniendo ese temblor fino, bueno, ese temblor asociado a movimientos parkinsonianos, y podemos hacer también un diagnóstico de esta entidad en estudios que tengan tomografía o resonancia que puedan ser normales y ajustar mejor el tratamiento en base a estos hallazgos. Wow. Entonces realmente eso sería así como un panorama de qué podemos hacer o cuáles son las entidades más comunes que podemos diagnosticar y tratar a través de medicina nuclear. Depende también de qué modalidad diagnóstica estemos utilizando. La medicina nuclear convencional a través del gamagrama convencional, que tiene una modalidad tomográfica que se llama SPECT-CT, que combina una tomografía de medicina nuclear y una de rayos X, o del PET-CT, que es otro estudio de medicina nuclear que también combina con una tomografía computarizada. O sea que se ve desde la cabeza hasta los pies. Hasta las uñas. Todo, así es. O sea, todo se puede diagnosticar, todo se puede ver a través de este tipo de estudios. Fíjate, Ismael, algo curioso que me pasó hace muchos años, cuando recién llegué a Hermosillo. Yo soy de aquí a Hermosillo, pero cuando recién llegué a Hermosillo, en los primeros años que estábamos hablando de medicina nuclear, yo hacía todo esto. Y un día llega una enfermera y me dice: doctor, fui a México y estuve en el Instituto Nacional de Cancerología y en un hospital privado y hacen esto y esto y esto y esto otro. Le digo: pues tengo 5 años haciéndolo. Le dije: pero nunca habías venido para acá. Así es, nunca te habías acercado. A veces tenemos las cosas a la mano. Sí. No sabemos que las tenemos, no las aprovechamos. Y si no las aprovechamos, es como si no existieran. Y el que paga los platos rotos es nuestro paciente, porque tiene que hacer cosas distintas que quizás no le vayan a dar el mismo resultado. Yo siempre le comento a todos los médicos que vienen aquí, el mejor tratamiento es el manejo multidisciplinario. Sin duda alguna. Todos somos expertos en cierta área, pero el que nosotros tratemos a nuestro paciente con los mejores médicos especialistas de las diferentes partes del cuerpo que nosotros ocupemos a nuestro paciente, pues la finalidad queremos que al paciente le vaya bien. Entonces, esta es otra herramienta, es otra especialidad de la medicina que tenemos que empezar a aprovechar, que tenemos que comenzar a conocer. Los médicos que no conocen, pues que obviamente se acerquen y empiezan a leer, ver dónde hay, con qué nos puedo mandar. En el caso usted, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo trabajo en Oncología San José. Ahí estoy disponible. Estoy como jefe del Servicio de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, en donde tenemos estas modalidades de imagen diagnósticas, como es la gamacámara SPECT-CT y el equipo PET-CT, el primer PET-CT en Sonora y Sinaloa. Tenemos el primer ciclotrón radiofarmacia en el noroeste de México. Ahí estoy. Tenemos 4 años aproximadamente ya de trabajo al público general en este servicio. Pues, si me permites,
Soy el presidente de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear y Magia Molecular y nos permite conocer por todo México todas las opciones de lo que se está haciendo, los grandes beneficios de medicina nuclear. Y es decir, tenemos todas las conexiones para que si algo no podemos hacer aquí, lo podemos canalizar a México, Guadalajara, Monterrey. Tenemos todas las experiencia y los contactos de gente experta con quien trabajamos. Creo que también el otro aspecto que me gustaría decirte es, hace 15 años más o menos, yo gritaba al público, al aire, por todas las redes sociales, decía, hace falta un PET-CT en Sonora, porque en México había, en Monterrey había, y la gente se tenía que ir a México, a Guadalajara, a Monterrey, sí. Pero eran muy poquitos los que se podían ir, Ismael, muy poquitos. La mayoría no tenía acceso a esa tecnología tan importante como es PET-CT. Porque tenían que invertir aparte en el viaje, estancia y todo lo demás, y ahora pues ya lo tenemos en casa. Ahora ya lo tenemos en casa, entonces eso estar gritando durante muchos años, oye, hace falta un PET-CT en Sonora, se dio la oportunidad hace 4 años, tuvimos esa gran oportunidad. Creo que el impacto hacia la sociedad ha sido bien importante, hemos cambiado muchas conductas terapéuticas, hemos ayudado al bienestar de muchos pacientes y lamentablemente nada es perfecto, pero a veces también pues el paciente tiene un desarrollo y lamentablemente pasa algo. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a amigos que ahora se están formando con medicina nuclear. Tengo un excelente amigo, un gran médico nuclear, como R1 está a un mes de ser R2 en Monterrey. Entonces ayudamos a la gente a que entienda bien esto. Pero tú decías hace rato, bueno, ¿y esto nada más está en medio privado o está en institucional? Y así como te dije que hace 15 años yo podía estar gritando, hace falta medicina, hace falta un PET en Sonora, ya lo tenemos. Lo que podría decirte ahorita es, hace falta un PET-CT en una institución pública para que cada vez más las personas tengan acceso a este tipo de modalidad diagnóstica de medicina nuclear. O si no, lo que comentamos también, o sea, y directores, no sé, encargados de instituciones, el señor Zoe Robledo que estaba antes en el IMSS, o si sigue en el IMSS, la verdad no desconozco quién está ahorita a cargo de... Bueno, si no podemos comprar un equipo, pues subróguenlo, o sea, aquí lo tenemos, no le pagues porque me tocaba, por ejemplo, nosotros tratamos pacientes de otras dependencias que ocupaban un estudio y por no pagárselo aquí en el estado, los volaban a Ciudad de México y les cuesta el doble, el triple, porque le tienen que pagar a acompañante, o sea, no, pues lo tenemos aquí, páguenle a los médicos que tenemos aquí, también es promover la salud y también la economía, o la economía aquí del estado, ¿no? Correcto. Ahora... otro factor importante, yo te puedo decir, estamos haciendo un congreso en la ciudad de Chihuahua para difundir esto. Pero yo te agradezco muchísimo este tiempo que tú me estás brindando porque es un trampolín enorme para que la gente sepa todo esto que estamos haciendo. Pero yo también les invito a los demás colegas médicos como tú, que les pido que amablemente me permitan estar en sus eventos, en sus congresos, para que podamos llegar a más gente. Claro. Tú me has dado una gran oportunidad de llegar a tu público. Muchas gracias. Y eso es importante e invaluable. Pero si otras personas, otros colegas como tú, me ayudan a ese trampolín, a hacerles entender cómo, cuándo y dónde hacer un estudio de PET-CT, sin duda alguna, ganaremos todos. Así es. No, Doc, muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, un honor. ¿Algunas recomendación, algo más que nos quiera decir? Pues básicamente creo que tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que hacer una gran labor de difusión. Sin duda, la modalidad que no estaba presente ahora está presente en la ciudad y en el estado. Podemos hacer muchas más cosas. Queremos crecer mucho más, pero necesitamos esa difusión que tú me estás permitiendo ayudar para que la gente sepa. Por ejemplo, hace rato hablábamos, producimos moléculas muy especiales para demencia, producimos moléculas muy especiales para Parkinson. Sí, ya las producimos, pero si nadie me manda el estudio, ¿de qué sirve que sea ahí? Las voy a dejar de hacer porque ya nadie me las manda. Así es. Entonces, queremos hacer nuevas moléculas, queremos hacer nuevas cosas,
pero necesitamos que la gente sepa, el público, los médicos referidores, y que ellos sepan cuáles son los beneficios, cuáles son las limitantes, y que le tengan miedo a un precio. Que van a decir, es que cuesta tanto, sí, cuesta tanto, pero te puedes ahorrar más dinero a la larga. A la larga que si estás haciendo tus estudios, vas a hacer mejores diagnósticos. Sí. Entonces, eso es importante, es el mensaje. La tecnología ya está aquí. Ahora necesitamos que la gente nos invite para que conozcan todos los beneficios de lo que está pasando, porque si no, no lo va a hacer. Otro ejemplo, nosotros tenemos en PET, en tomografía por medición de positrones, tenemos el mejor método para evaluar viabilidad miocárdica, es decir, tejido vivo dentro de una zona de infarto. El paciente que no tiene tejido vivo, aunque lo lleve a cateterismo y le abra una arteria, no va a tener beneficio. Y si tiene tejido viable, va a tener un beneficio. Somos, después de la UNAM y un centro privado en donde está liderando el doctor Eric Alexanderson, gran cardiólogo clínico que estará con nosotros en Chihuahua, después de ellos dos, somos los únicos en todo México. Wow. En Latinoamérica, contaditos. Okay. Hacemos ese gran estudio, sin embargo, no me llegan los estudios que deberían de llegar. Sí. Necesitamos esa difusión, es una gran labor que me estás permitiendo hacer y que nuestros compañeros médicos, colegas de cardiología, oncología, neuro, etcétera, me permitan asistir con ellos a sus congresos, interactuar con ellos. Sí. Y estoy seguro que todos ganaremos. Así es. Sí, comenta el eslogan de mi alma mater, dice, y la verdad os hará libres, ¿no? Sí. Entonces, hasta que no conozcamos las cosas que hay, pues vamos a poder hacer uso de esas herramientas, ¿no? Y que al final lo que todos, yo creo que no hay ningún médico que se levante un día tratando de dañar al paciente. Todo lo que queremos es que le vaya bien. Y qué mejor que tener a la mano todas esas herramientas. A lo mejor antes no existía el abrir el abdomen para hacer una cirugía de apéndice. La gente se moría por una apendicitis. Uh-huh. Bueno, ahora ya hay técnicas que ni siquiera hay que abrir. O sea, ya se hace por medio de huequitos, digámoslo de esta manera. Pues ahora, antes había radiografías. Ahora tenemos este tipo de tecnología. Aprovecharla. La tenemos en nuestra ciudad. Ya no tiene que viajar el paciente a otros lados. Y la verdad, pues esto es magnífico para el beneficio del paciente de nuevo. Doc, ¿en qué redes sociales lo pueden encontrar la gente? Bueno, yo estoy como Carlos Montoya en Facebook. Tengo una página que se llama Montoya Nuclear en Facebook también. Tenemos la página de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, así, en Facebook también. Y estamos en Instagram también como Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Perfecto. Doc, ¿algo más que quiera agregar? Agradecerte infinitamente esta oportunidad. Muchas usted. Y esperar que esta temporada que entrará en unos meses más de buceo, podamos compartir y convivir esa gran experiencia de buceo con el gran maestro Daniel Gastelum. Así es. Que ya te ves tú aquí con nosotros. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Ya lo vi. No, pues gente, cuídense mucho, vayan, sigan a las redes sociales del doctor, sigan también compañeros médicos y vayan a ver lo que comenta el doctor del congreso, suscríbanse, vayan, la gente que está en Chihuahua igual, vayan también al congreso, es algo que se va a poner muy bueno y al final pues es información nueva para todos, viene gente de todos lados y lo importante de nuevo es eso, que tengamos las mejores herramientas para tratar a nuestro paciente. Doc, de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros, cuídense mucho, suscríbanse y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Doc, gracias.